Cuando hablamos de la época del virreinato en el Perú, lo primero que recordamos son los conquistadores, son sus nombres, como Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿no? La fundación de Lima, la fundación de las principales ciudades, los virreyes, el catolicismo, la Santa Inquisición, la explotación de las riquezas, el arte, por ejemplo, muchas cosas que recordamos. Sin embargo, poco o nada sabemos sobre la ciencia y la tecnología en esta época que es también nuestra historia. Si bien nuestras civilizaciones prehispánicas, sobre todo los incas, tuvieron y desarrollaron el conocimiento científico, la ciencia y la tecnología como tal la tenemos y la conocemos ahora, llegó de Europa y empezó a desarrollarse en el Perú colonial. Pero ¿quiénes fueron esos primeros personajes de la ciencia y la tecnología en ese Perú virreinal que actualmente son prácticamente desconocidos o muy poco conocidos o anónimos? ¿Qué descubrimientos o avances tecnológicos se dieron en esa época? De eso vamos a conversar. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en el episodio de hoy exploraremos los primeros pasos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología pocos años después de la fundación de la ciudad de Lima. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP, conducido por Patricio Valderrama. Nos acompaña desde Milán, Italia, para el programa de hoy, que es muy especial, Ruggero Pace Gravina. Él es historiador italiano con maestría en Historia Moderna y doctorado en Historia de la Ciencia y Tecnología, y que el pasado mes de marzo hizo una exposición sobre la voz de los prácticos, el desarrollo de la tecnología en Lima durante la segunda mitad del siglo XVI. Ruggero, un enorme gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, Patricio. Es un tremendo honor para mí estar aquí en Ciencia al Día contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Tenemos un enorme cambio de horario. Tú estás en Milán, así es que Sí. gracias por tu tiempo. Comencemos. ¿Cómo fueron, tú que tienes estos conocimientos, has hecho una investigación al respecto, cómo fueron los primeros pasos o inicios del desarrollo de la tecnología poco tiempo después de la fundación de Lima, hace tantos años? Eh, Básicamente los españoles empezaron a importar unos instrumentos científicos desde la península ibérica a través de los mercaderes. Y esos instrumentos fueron sobre todo relojes. Ujú. Y hay una historia muy divertida, muy particular, que es la historia del primer reloj público de Lima, el que fue adquirido por el Cabildo en el 1551. El primer reloj público de Lima. Sí, es el Do- primer reloj público, porque probablemente el primer reloj en Lima lo adquirieron los mercenarios, Ya, siempre por el mismo mercante que vendió al Cabildo el reloj. mira tú, y ese estaba en la plaza principal, supongo, En el Palacio del Cabildo. en el Palacio del Cabildo. ¿Qué año estamos hablando? 1500. 1551. Bueno, las Wow. contrataciones Sí. empezaron en el 1549, cuando en Lima se estaba difundiendo la voz que había un gran reloj magnífico y el Cabildo quería comprarlo. Wow. Algo que nosotros damos por sentado es la hora. No, o sea, nosotros vemos en el teléfono, vemos en la muñeca, vemos en todo lado y sabemos más o menos qué hora es. Antes de la llegada de la conquista de los españoles, básicamente la hora en el Perú previrreinal, digamos así, era de día o de noche, no nada más. Entonces, con el primer reloj público, uno podía ir a la Plaza del Cabildo y ver qué hora es. Qué sorprendente, ¿no? Wow. Sí, sí. Bueno, habían antes unos relojes como clepsidras o relojes adaguas, relojes solares, y en Machu Picchu también hay los Sí. restos de un reloj de agua utilizado por los incas.
Sí, Sí, pero el reloj del Cabildo fue algo extraordinario. sí, claro. Lo, lo único es que siempre estaba dañado y siempre se rompía porque era... Y sí, esa historia fue definida azarosa por Guillermo Lohmann Villena, que es uno de los historiadores peruanos más importantes del siglo XX. Y bueno, como eran las componentes, los mecanismos del reloj, estaban todos hechos en hierro, Ujú. pero como había unos pesos y unas llaves para cargar el reloj, siempre es uno de estos mecanismos, una de estas ruedas estaba dañada y el cabildo tenía que contratar personas, artesanos. Claro. Para que lo arreglen y a veces los importaban, los hacían venir desde Europa para que los arreglen, supongo, ¿no? Era así, eran unos herreros españoles, principalmente castellanos, casi Ujú, todos castellanos, y que se mudaron al Nuevo Mundo para hacer fortuna y eran todos herreros o cerrajeros al principio, pero como no habían todavía relojeros en la ciudad de los reyes. Y ujú. el cabildo tenía que contratar esos herreros, ¿no? Estos cerrajeros para arreglar relojes. Pero este era un cómputo muy difícil para ellos, ¿no? Ujú. Que no tenían siempre las habilidades, las competencias adaptas para este, sí. Claro. Sí, ¿cómo? Yo siempre, y justamente hablábamos, tenemos un episodio pasado en el podcast con el profesor Iwasaki, ¿no? Y te hago la misma pregunta que yo le hice a él. ¿Cómo tú te imaginaba, cómo tú te imaginarías Lima en la segunda mitad del siglo XVI? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la imaginas? eh, la iglesia catedral y Sí. las casas del cabildo, muy diferente de cómo aparecen hoy, muy diferente. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVI seguro que fue un periodo de gran desarrollo urbano, bueno, fue traslada la pileta también en la Plaza Mayor, fueron Claro. construidos, el puente de Rímac fue construido también, pero bueno, la ciudad era muy pequeña, las casas eran bajas y mucho calor, desierto, algo Sí, así, claro. muy diferente de hoy, por Sí, sí, supuesto. sí. ¿Quiénes tú consideras que fueron esos pioneros de la ciencia y la tecnología en ese Perú virreinal? Supuestamente fueron los artesanos y los prácticos. Yo eligió como título de mi charla La voz de los prácticos, porque creo que es importante escuchar la voz a través de leer los documentos, los actos del cabildo, los actos de los protocolos de los notarios que están guardados en el Archivo General de la Nación. Y para escuchar sus voces y hay que leer, como dijo Francisco de Quevedo, ¿no? Hay que hablar con los muertos a través de los ojos. Qué Y buena frase. sí, Sí. sí, sí, me encanta, me encanta. Y habían, de hecho, estos herreros que casi desconocidos, pero es muy interesante notar cómo el desarrollo de la tecnología en el virreinato fue un procedimiento desde abajo hacia arriba. Fueron estos prácticos, artesanos, herreros, cerrajeros, que se convirtieron lentamente en científicos, técnicos. Y tenían como sus bodegas, sus oficinas, Ujú. donde también trabajaban marginales, ¿no? Como los esclavos negros, criollos, mulatos, que fueron también muy importantes en el proceso de desarrollo de la tecnología, como
De hecho, el Cabildo, inicialmente, cuando compró el reloj por Pedro Pinto, este mercader de orígenes portuguesas, pidió a Pinto también un esclavo para concertar y arreglar el reloj. Y esto nos dice que en el siglo XVI los esclavos sabían cómo manejar los relojes, ¿no? Es muy, Vaya. muy interesante, creo. Entonces, ese esclavo era una persona especializada en el reloj, que conocía la Sí, operatividad del reloj. sí, sí. Eso es lo que pensaba el Cabildo, sí, 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 sí. Vaya. Pedro Pinto al final no concedió un esclavo, solo vendió el reloj al Cabildo. Y, sí, y el Cabildo entonces se llamó a Macías Márquez, Ujú. un herrero natural de la ciudad de Rodrigo, en Castilla. Y Márquez fue el primer que hubo un contacto con el reloj. Pero después de 6 meses, él dijo que no podía hacer nada porque estaba demasiado difícil y no podía cumplir con la tarea. Sí, o sea, yo nada más me pongo a pensar lo complicado que debió haber sido el hecho de solamente armar ese reloj. Porque no es que venga ahora como los relojes modernos, ¿no? Que te lo pones y comienza a funcionar, lo cuelgas en la pared y listo. Esa cosa venía en piezas y tenías que calibrarla, eso, y sin una mano especializada para repararla, me imagino lo difícil que ha debido ser. Sí, casi cada día se dañaba o estaba desconcertado. Y el Cabildo pagó el reloj 2.200 pesos, que era un montón increíble en aquellos años. Y más el Cabildo siempre no tenía mucho dinero y se lamentaba que no había el dinero necesario. Pero hice como una gran inversión para comprar este reloj. Y era Dos mil un doscientos pesos. 2.200 pesos en el 1551. Muchísimo ¿Cuánto, dinero, cuánto sería ahora más o menos una cifra? eh, creo. 3 millones de no, euros, de ¡guau! dólares, como. Taco. eh, mi- 3 millones por el reloj. sí, ¡Wow! No, yo me sí, imaginaba que me ibas a decir, no sé, 5.000 euros, 6.000 euros, pero 3 millones de euros por un reloj sí, es una cifra enorme. sí, Pero pero bueno, era un avance a la tecnología, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Conoces el motivo por qué comprar un reloj público? ¿Por qué ponerlo público? porque Lima era la sede de la Real Audiencia y para dar prestigio a la ciudad, para que fuese más insigne. Y sí, como en un periodo de gran desarrollo urbano y el Cabildo quería que todos podían leer la hora Claro. y querían que Lima pareciese como a las ciudades españolas, que todos tenían importantes relojes. Mira tú. Qué sorprendente. Jamás me hubiera imaginado el impacto el histórico que tendría un reloj, es el control sobre el tiempo, ¿no? Además del tema de la herrería, ¿qué otras aplicaciones científicas tú has encontrado que se desarrollaron en la Lima virreinal? Fabricación de armas y de unos artificios utilizados en las bodegas, campanas. Y hay algo muy interesante, porque en el 1599 un calderero, Pedro de Asensio, vendió a un abogado y a un alguacil un alambique. Un Como alambique. que un alambique. No sé si para destilación de licores o para alquimia, pero sería muy interesante, ¿no? Si, por ejemplo, se destilaba un disco Claro. en el 1599.
Uf, eso sería interesantísimo, porque, oye, sinceramente, si yo compro un alambique, no pensaría en otra cosa que no sea destilar jugo de uva, ¿ah? Y de ahí comenzamos la tradición del pisco. Qué interesante. Entonces, en Lima de mediados, de finales del siglo XVI, lo primero que se desarrolló fue la herrería, ¿no? Fue la herrería, fue el tema de manejo de metales para el reloj, para armas. ¿Qué tipos de armas se fabricaban en la Lima antigua? Arcabuces, principalmente mosquetos, canones, contra los piratas principalmente, Claro. pero también para en la rebelión que hubo contra Francisco Pizarro y bueno, los herreros fueron trasladados, llevados desde España para este, ¿no? Claro. Para conquistar y sí, para poder Sí, fabricar nuevos arcabuces, nuevas armas de fuego. porque bueno, uno lo ve en los museos aquí o en las películas, ¿no? En las series, donde normalmente el conquistador pues tiene una armadura, ¿no? El peto, el casco, ¿no? Los guantes, todo está hecho de metal, ¿no? Todo eso está trabajado por herreros, ¿no? Y son todos sus soldados, todas sus huestes que tienen eso tiene que haber venido de algún lado y eso los hacían acá. Era parte de la tecnología del herrero aquí en el Perú. Claro, sí, 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 es una trayectoria parecida a la de los relojes. Al principio fueron importados desde España, pero lentamente se empezaron a fabricar acá, no solo por los españoles, los herreros españoles, pero también para los indios, ¿no? Y los esclavos que habían africanos, ¿no? Ujú, claro. Pues Ahora, sí, fue. además de las armas, lo siguiente que a mí se me ocurre son herramientas para labrar la tierra, ¿no? Para la agricultura, ¿no? Supongo que eso también tuvo Sí, una sí, sí, importancia. sí, sí. Sí, hubieran muchos, unos prácticos como agricultores que fabricaban sus instrumentos y a través de los herreros, pero también en la minería, ¿no? Que siempre ha estado la gran riqueza del Perú. Y habían unas oficinas acerca de las minas en el interior del virreinato, Potosí principalmente, Ujú. y había una oficina manejada por dos hermanos que residentes en Lima, que eran los hermanos Corzo, Carlos y Juan Andrea Corzo, que hacían unos experimentos con los metales, fabricando sus instrumentos. Ah, mira, sí, justamente a eso iba esta siguiente parte de la conversación. Ya hemos hablado de la herrería, digamos, dura, ¿no? De la herrería para armas, para armaduras, para eso, pero también supongo que se tuvieron que dedicar a la joyería, ¿no? Algo que nunca va a faltar son las joyas y los lujos. Sí. Este, ¿Y cómo fue el avance hubo alguna innovación aquí en el Perú virreinal? De hecho, también un platero fue contratado por el Cabildo de Lima para arreglar el reloj. Y también, sí, estaban a veces formando como una compañías los herreros y los plateros. Y como por ejemplo Baltasar tercero con Juan Luis que arreglaron el reloj y lo adornaron para las fiestas de la Navidad. Eh, pero también fueron los plateros que adornaron la pileta que está en la Plaza Mayor con una escultura, con una bandera con las armas del virrey Francisco de Toledo y la de Pizarro. ¡Wow! Nada, o sea, solamente me estoy imaginando la, la pileta que tenemos ahora en la Plaza Mayor. ¿Es la pileta original? ¿Es la primera pileta?
o No, es no, no, desafortunadamente la original se perdió, esta es del siglo XVII, ya? pero sí, La original, ¿qué pasó con la original? pero los terremotos, se Eh, destruye, pero también los gustos cambiaban y se mudaban, pero esta es bonita también, ¿no? sí, claro. Sí, sí, Eh, sí. Sí, pero, o sea, me imagino, sí, lo que conversábamos antes de comenzar la grabación era que justamente muchas colonias españolas han tenido que reconstruirse a sí mismas después de una serie de terremotos, bastante recurrentes, ¿no? No solamente el Perú, Filipinas, y otras. Y en Lima, al menos, ¿cuántos terremotos hemos debido tener? Hemos tenido que tener unos 10, 15 terremotos que reiniciaron, ¿no? Apretaron reset, el claro, botón sí. reset a la ciudad y todo nuevo. Sí, desafortunadamente, sí, los españoles no tuvieron mucha suerte en sus virreinatos, pero es interesante mirar todo desde la perspectiva de la resiliencia Ujú. y necesaria para la reconstrucción, que todas estas ciudades fueron reconstruidas en gran estilo, siempre, nunca se arrendieron. No, no obstante esos problemas con la naturaleza y esas dificultades. Y por ejemplo, en Sicilia, las ciudades de la Martinoto han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y también fueron reconstruidas después del terremoto de 1693. Y Lima también es Patrimonio UNESCO y sus Sí. arquitecturas, pues, Sí, claro, ahora estamos sí, pues hace poco nada más festejamos nuestro bicentenario de la independencia española, pero eso, o sea, es justamente que dejamos de pertenecer al virreinato español, pero toda la costumbre, todas nuestras tradiciones, nuestro idioma, todo, arrastramos de la época del virreinato. Pero volviendo al tema de los relojeros y de los plateros. Justamente Lima era como que la sede principal del virreinato del Perú, que justamente incluía las minas de plata de Potosí, que ahora pertenecen a Bolivia, ¿no? ¿Cómo era el tema de la innovación metalúrgica? Aquí ya se hacían aleaciones, se hacían esos temas de química no tan básica, eso ya era química un poquito avanzada. sí, sí, hay el famoso tratado que se llama El arte de los metales de Barba, que nos cuenta un poquito la historia. Pero sí, todo creo que empezó con los incas, ¿no? Que tenieron un papel muy importante en el desarrollo y de las técnicas metalúrgicas, porque también los incas tenían sus hornos para fundir metales Ujú. y para hacer cerámicas y eso. Y por supuesto, cuando se descubrieron las minas de plata, y Potosí se convirtió en una ciudad increíblemente rica y se convirtió en el centro de la experimentación metalúrgica y con muchos instrumentos y canteras para fundir el plomo, y la plata, el oro, también Ujú. el azogue, que es un mineral muy importante en alquimia. Sí, fue un periodo de gran innovación en las técnicas de la fundición de esos metales. Claro, claro. Y hay otro aspecto que tú hayas identificado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú virreinal. Ya hemos conversado de la herrería, de la platería, los joyeros, el manejo del metal. De repente se comenzó a cambiar mucho en otros ámbitos. La medicina, la comunicación, ¿Tu investigación te ha llevado por esos caminos?
Todavía no, pero sí es interesante, por supuesto, también el universo de los boticarios Claro. y que también son una categoría de cráfticos y de artesanos. Y bueno, también San Martín de Porres fue el boticario del convento de Santo Domingo y él también pues, estaba produciendo medicamentos y utilizando instrumentos y también para curar los frailes malados. Como es interesante el hecho que él utilizaba ladrillos calientes también para curar los malados. Y el papel de la cerámica también es importante en la historia de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología en los virreinatos. Ujú. ¿Y alguna observación sobre la astronomía, por ejemplo, la observación de los astros? Porque a diferencia de España, aquí estamos en el hemisferio sur, la luna se ve invertida, se ven otras estrellas. ¿Algún avance respecto a eso? Por supuesto, todo empezó con la astronomía y la navegación. Los primeros instrumentos utilizados fueron los instrumentos náuticos, balestrillas y Ujú. brújulas al principio. Y la corte de Madrid, después de pocos años, eh, instituyó unas instituciones como el protomedicato para examinar los médicos y sobre todo los cosmógrafos, la institución, el oficio de cosmógrafo mayor, y el primer fue Quirós, ¿no? Ujú. Y su tarea inicialmente estuvo la de mapar, ¿no? Diseñar los confines de los virreinatos, pero también estaban formando pilotos y marineros, ¿no? Cosmógrafo mayor. ¿Qué título para más interesante? Cosmógrafo mayor. Era el Sí, encargado del mapeo, del cartografiado, ¿no? sí, Del virreinato. exacto. Encargado por la Casa de la Contratación de Sevilla y también tenía su cátedra en la Universidad de San Marcos. Ah, mira, y entonces se enseñaba propiamente esa profesión en ese momento en San Marcos. Sí, se enseñaba matemáticas principalmente, pero sí, en San Marcos la instrucción estaba dominada por los vértices eclesiásticos, como Claro. antes los dominicos, principalmente era un enseñamiento muy aristotélico, muy tradicional Ujú. en la época. ¿Tú has podido identificar algunos instrumentos científicos como tal que se utilizaron en el Perú virreinal? Por ejemplo, ya hemos hablado de los instrumentos de navegación, los hornos, el reloj, ¿no? ¿Algún otro que no hayamos mencionado, que de repente también haya podido tener una importancia mayor? Hay algunos instrumentos interesantes astronómicos como esferas armillares y es interesante leer los documentos, principalmente inventarios, testamentarios Ujú. o actos de compraventa. Y, por ejemplo, el protomédico Melchor de Anusco en su inventario de testamento nos dice que él tenía una esfera de bronce con el pie de plata que hubo del virrey, el conde de Monterrey, y Ya. tenía también un globo celeste y un globo terrestre en su estudio con otros libros de astronomía como el Atlante de Abraham Ortelio. Wow, wow, me imagino. Sí, es que estoy volando ahorita con las cosas que me estoy imaginando de tener
no sé, un globo terráqueo, ¿no? Tan diferente que ahora lo conocemos, ahora es realmente sencillo, tenemos acceso a tecnología satelital inclusive que nos aclara las dudas en tiempo real, pero en esas épocas entender fenómenos como la lluvia, los terremotos, las erupciones volcánicas, ¿no? Si no me equivoco, fue en 1600 que aquí en el territorio peruano tuvimos una erupción volcánica muy grande que cambió el clima, cambió todo. Y asumo que afectó la vida de esas personas, ¿no? Y eso llevó al desarrollo científico, al desarrollo de alternativas, ¿no? ¿Cómo tú ves, cómo tú ves el desarrollo científico, cómo pasó del Perú del virreinato al Perú independiente, al Perú republicano? ¿Hubo un cambio, hubo una mejora, hubo una caída? Por supuesto, creo que hubo una mejoría, ¿no? Como que las conciencias se estaban evolviendo y el dominio del aristotelismo se cayó entre el siglo XVII y el siglo XVIII y cuando hubo la dicha revolución científica que hay un libro muy interesante de Shapin sobre este tema, él es un historiador anglosajón muy famoso. Y, pero bueno, esta revolución científica fue un justaporce de factores, de eventos, de prácticas en el que también siempre los artesanos y los prácticos jugaron un papel muy importante. Pero claro que hay una muy grande diferencia entre la tecnología y las conciencias científicas del siglo XVI con del Perú independiente republicano. Claro, sí. Ahora, vamos a ponernos un poquito a jugar sobre el tema. Si tú aparecerías en el Perú del siglo XVI, ¿qué profesiones encontrarías? ¿Qué profesiones podríamos nosotros ver en las calles, ver en los puestos, en avisos? No sé. Ah, eh, muchísimos artesanos, sería un espectáculo y también sonoro por el olfato, por la vista, sería por los ojos, sería todo muy rico, muy alegre, con muchas profesiones que hoy no existen más. Y bueno, otras siempre existen como los herreros, los cerrajeros, pero también había en la época muchos caldereros o Claro. también sí, habían paneteros o muchos marineros que estaban caminando por las calles, pilotos de naves y eso. Mucho, sí, wow, qué sorprendente, ¿no? También supongo que uno se encontraría con zapateros, sastres, ¿no? Los que hacen la Sastres, ropa, sí, sí. mercaderes que salen a vender sus productos. No, ha debido ser Y sorprendente. bueno, como habían comunidades de mercaderes de diferentes países que estaban agrupadas en diferentes calles, bueno, como los portugueses a quien compraron el primer reloj. Y era, Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Yo vengo de una ciudad también de la colonia de Cusco, ¿no? Al interior del Perú, y los alrededores de la plaza principal, de la Plaza de Armas del Cusco, tienen esos nombres. Portal de panes, portal de espaderos, portal de... hay varios, creo que hay cerrajeros también, porque sí, eran esas zonas en donde se ubicaban esas profesiones. sí, fue en Cusco a visitar esa ciudad maravillosa, sí, y las calles tienen todavía los nombres antiguos Sí. por las profesiones, sí, muy, So- muy interesante.
Y también los virreinatos estaban interconectados entre ellos. De hecho, en Lima se habrían podido encontrar mexicanos, pero también sicilianos, o habían unos trapaneses, unos mesines de vecina en Lima que encontré en los documentos. Y también, por ejemplo, los trapaneses eran marineros, pero también labraban el coral y las joyas. Es ¡Wow! interesante, sí, que también estos virreinatos estaban interconectados y con tráficos de mercaderías entre ellos. Por ejemplo, un relojero, Juan López de Almodóvar, nacido en Castilla, también fue un mercader y adquirió muchísimas riquezas y estaba haciendo negocios en una triangulación entre la Ciudad de los Reyes, el México y las Islas Filipinas, comprando mercaderías desde China. Ah, era un contrabandista entonces. Todo, relojero, contrabandista, mercader. Wow, sorprendente. Ruggiero, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Muy, muy divertida esta conversación. Gracias. Y para cuando quieras, nuevamente podamos conversar. Muchas gracias a ti, Patricio. Fue una experiencia maravillosa estar aquí. Gracias, gracias. Y bueno, que estimados amigos, en el programa de hoy hemos abordado el fascinante y prácticamente desconocido mundo del inicio de la ciencia y la tecnología en el Perú virreinal. Todo empezó con relojes, con herreros, con plateros. No hemos conocido los primeros científicos y los personajes que aplicaron la ciencia y desarrollaron la tecnología, cuya obra ahora es el legado nuestro que primero llegó al Perú de su independencia y ahora en la época republicana. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos el siguiente miércoles. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.